Bien, normalmente en nuestros cursos de cálculo introductorios se nos dice que una función es continua en un punto x igual a x sub 0 si cumple estas tres condiciones. Primera condición, si existe la función evaluada en x sub 0. Segunda condición, que existe el límite de la función cuando x tiende a x sub 0. Tercera condición, que esos valores sean iguales, que tanto el límite como la función evaluada en x sub 0 sean iguales. Ahora bien, esta primera condición hay que tener mucho cuidado, porque nos está diciendo que si x sub 0 no pertenece al dominio de la definición, entonces ya automáticamente no es continua en ese punto. Pero hay que entender bien ese significado, porque la continuidad de las funciones se analiza siempre dentro de su dominio de definición, porque son, digamos, el conjunto de valores para los cuales tiene sentido calcular la función. Si no, no tiene sentido. Hay un problema acá teórico, porque justamente por eso se calcula el dominio de una función, para ver qué valores son los que yo le puedo insertar, qué valores de la variable independiente x cobran sentido. Si yo tengo la función f de x igual a 1 sobre x, todo el mundo sabe que el dominio de esta función, ¿cuál es? Todos los reales excepto el 0. ¿Por qué? Porque evaluado el 0, f de 0 es igual a 1 partido 0, y eso, como nosotros sabemos, no tiene resultado. Es decir, es un error matemático, no se puede dividir por 0. Por lo tanto, solo adquiere sentido esta función dentro de este conjunto de valores. Entonces, ¿qué sentido tiene analizar la continuidad o la discontinuidad? Es decir, atribuir una propiedad a un objeto que no tiene existencia. Porque f de x sub 0 no tiene existencia, es decir, 0 es un objeto que en esta función no tiene existencia. Entonces, ¿qué sentido tiene decir que es continua o discontinua en x sub 0? Bien, lo que se hace en estos casos es interpretar lo que realmente significa esto de discontinuo. Y más que nada, analizar lo que significa la discontinuidad evitable y la no evitable o esencial. Normalmente, cuando nosotros estudiábamos cálculo, lo que nos decían era hallar los puntos de discontinuidad de una función y clasificarlo. Y entonces el procedimiento algorítmico mecánico que se hacía era, bueno, veía que si no estaba definida en un punto, o digamos me daba una indeterminación del tipo 0 sobre 0 o infinitos menos infinito, una cosa así, tenía que calcular el límite de la función que me daba cuando x tiende a ese valor que no estaba definido, o que anulaba el denominador, o que hacía que se produzca un error matemático. Si ese límite me daba un número real, entonces decíamos la discontinuidad es de tipo evitable. Y si digamos el límite me daba infinito, entonces es esencial o no evitable. Pero nunca nos han explicado qué es lo que significa la palabra evitable y no evitable, qué es lo que se evita y qué es lo que no se evita. Bien, justamente cuando la función no está definida en x sub 0, pero sin embargo x sub 0 es un punto de acumulación de la función, lo que se hace es analizar si es posible extender ese dominio de definición, o si es posible redefinir la función a modo tal de que sea continua en ese punto, es decir, que se preserve la continuidad en el punto x sub 0. Ese es el verdadero sentido y significado de las discontinuidades evitables o esenciales. Es decir, yo puedo redefinir o extender el dominio de definición si, por ejemplo, si yo tengo la función f de x igual a x al cuadrado menos 9 partido x menos 3. Halle los puntos de discontinuidad y clasifiquenlo. ¿Qué es lo primero que vemos? Que f de 3
es 3 al cuadrado 9 menos 9, 0, partido 0, me quedó ya una indeterminación. Entonces paso a analizar el límite. El límite cuando x tiende a 3 de x al cuadrado menos 9 sobre x menos 3 es igual al límite cuando x tiende a 3, diferencia de cuadrados me queda x más 3 por el conjugado x menos 3 partido x menos 3. Simplifico aquí y me quedó límite cuando x tiende a 3 de x más 3. Y esto es igual a 3 más 3 y esto es igual a 6. Me quedó un número real, por lo tanto la discontinuidad es evitable. Es decir, la función presenta una discontinuidad evitable en el punto x igual a 3. Pero, ¿qué quiere decir esto? Evitable. Bueno, lo que quiere decir eso es que yo puedo redefinir ahora la función f de x como una nueva función. ¿Cuál sería esa nueva función? La función g de x igual a x más 3. Al hacer esta simplificación me quedó la expresión x más 3. En este punto la función sí está definida para 3 y cuando me da 6, g de 3 es 3 más 3, 6. Entonces yo logro conservar la continuidad si extiendo, o mejor dicho, redefino la función x al cuadrado menos 9 sobre x menos 3 como una nueva función x más 3. Esta función es absolutamente igual a esta, excepto para el valor de x igual a 3. En todo lo otro coincide, pero en 3 no. Así que aquí mucho cuidado. Cuando nosotros escribimos, decimos que esta sigue siendo una función f de x. No, esta ya no es una función f de x. Esta ya es una nueva función, por eso pongo aquí g de x, porque es distinta a esta. Esta función no está definida para 3, esta sí. Y como vemos es una función afín. Inclusive la puedo graficar a esa función. ¿Cómo me quedaría? Bueno, vamos a hacer nuestro plano cartesiano. X menos x y menos y. Acá está el origen. Bueno, a ver cómo se grafican funciones afines. Me voy a la ordenada del origen. Acá está 3. Me corro 1, subo 1. Ya que tiene esta forma, ¿no? Una función lineal, función afín, mejor dicho. Pero esta función está definida para 3, es decir, si acá está 3, bueno, su imagen es 6. Pero para f de x no, es decir, acá lo que yo tengo es un hueco. Un hueco porque la imagen de 3 no existe. Esta es la verdadera representación gráfica de f de x. Con el huequito que me indica que no está definida para 3. Cuando incluyo el 3, redefiniendo la función como x más 3, entonces sí se reserva la continuidad, ¿no? Entonces eso es lo que significa evitable. Si yo puedo evitar esa discontinuidad redefiniéndola a la función. Bueno, en el caso de la función f de x igual a 1 sobre x, eso no es posible hacer. No se puede, digamos, redefinir la función o, digamos, extender su dominio de definición para que sea continua en 0, porque como sabemos, el mayor dominio concebible es R menos 0.
no se puede, digamos, extender más. Y sabemos que tampoco tampoco es posible redefinirla como otra función para que sea continua en cero. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que decimos? Que la discontinuidad es no evitable o esencial. Fíjense que si hallamos el límite de 1 partido de x, cuando x tiende a 0, es igual a ¿cuánto? Lo que hacíamos es sustituir directamente. Esto es otro error que también se comete, de abusar mucho de la sustitución directa para calcular límites. Es decir, evaluamos la función en el punto x sub 0, y si está definida, ya el límite es ese. Es un gran error, digamos. Yo no sé por qué todavía se sigue enseñando así. Digamos, cero, explicaciones de lo que serían los límites laterales, porque una condición indispensable para que exista el límite es que los límites laterales sean iguales, es decir, que si yo me acerco tanto por derecha como por izquierda, digamos, obtengo el mismo valor. Bueno, en el caso de la función 1 sobre x, ¿qué es lo que ocurre? Que el límite no va a existir. Si yo me acerco por derecha y me acerco por izquierda, obtengo resultados distintos. Así que vamos a graficar aquí a la función f de x igual a 1 sobre x. Ya está el plano. Como sabemos, la función 1 sobre x tiene más o menos esta forma. Es una hipérbola. Acá está una rama en el primer cuadrante y acá está la otra en el tercer cuadrante. Y bueno, acá para 0 no está definida, ¿no? Entonces, a ver, es una cuestión inclusive de análisis gráfico. Si yo me voy acercando a 0 por la derecha, ¿qué es lo que va ocurriendo? Si tomo valores mayores a 0 y me acerco a 0, bueno, la imagen de este punto es este, la imagen de este es este, la imagen de este es este, el de este es este, el de aquí. Entonces, ¿qué es lo que puedo ir viendo? Que a medida que yo me acerco a 0, tomando valores mayores a 0, la función se va haciendo cada vez más grande. Es decir, ¿cuál es su límite? Bueno, el límite es infinito. O sea, es infinito. También, esto hay que analizarlo. En realidad, los límites son siempre números reales. Cuando el límite es infinito, en realidad tampoco, digamos, en un sentido estricto, existe el límite. Porque si es infinito, ¿dónde está tu límite? El límite adquiere sentido cuando yo lo encuentro con un número real. Es decir, el límite es 1, el límite es 2, el límite es 3, 4, un tercio, raíz de 2, lo que sea, cualquier número real. Pero si me dice el límite es infinito, en realidad el límite no existe. Esto, digamos, se va hacia el infinito. ¿Qué pasa si yo me acerco a 0 por izquierda? Bueno, la imagen de este punto es este, el de este es este, el de este es este, el de este es este. Lo que puedo ir observando es que la función se va haciendo cada vez más chica, es decir, las imágenes se van a ir haciendo cada vez menores, o lo que sería lo mismo, en valor absoluto, las imágenes van creciendo, si tomo el valor absoluto, ¿no? Entonces, el límite, cuando x tiende a 0, por la derecha de 1 sobre x es igual a infinito positivo. Pero el límite, cuando x tiende a 0 por la izquierda, este menos y este más significa por la izquierda y por la derecha, otra cosa que no nos han enseñado, de 1 sobre x es igual a menos infinito. Entonces, ¿qué pasa? Los límites laterales son distintos. Acá es menos infinito, acá es más infinito. No vale decir, bueno, se toma el valor absoluto, simplemente reemplazar 1 partido 0, y nos dicen, bueno, 1 sobre 0, el límite es infinito, porque si el denominador de una fracción se va haciendo cada vez más chico, se va acercando a 0, ¿qué pasa con la función? Se va haciendo cada vez más grande. Ok, sí, pero es un error, fíjense que en realidad el límite no es infinito. El límite es infinito cuando yo me acerco a 0 por la derecha.
pero por la izquierda es menos infinito. Y menos infinito no puede ser nunca igual a más infinito. O sea que, ¿qué? Que menos 1 es igual a más 1. Que menos 3 es igual a más 3. No, no es así. Bueno, por lo tanto aquí se puede ver, digamos, otro error que se produce cuando nosotros abusamos de la sustitución directa, ¿no? Queremos sustituir y si nos da un número real, ese es el límite. Si nos da una división de un numerador siendo un número real y de denominador nos da 0, bueno, el límite es infinito, ¿no? Así que, digamos, el límite, cuando x tiende a 0 de 1 partido de x, ¿qué pasa? No existe. No existe, porque los límites laterales son distintos. Y no se puede redefinir la función a modo tal de hacerla continua en x. Por eso el x igual a 0, ¿no? Por eso hablamos de una discontinuidad esencial o no evitable. No se puede evitar. Bien, esto es muy importante porque hay que entender los conceptos. No es simplemente hacerlo todo mecánico, que, como sabemos, lo totalmente algorítmico en matemáticas es un gran pecado. Hacer un ejercicio sin saber lo que yo estoy haciendo es una cosa realmente muy antipedagógica y realmente no estaría aprendiendo nada. Es lo que siempre digo, cuando nosotros sabemos resolver un ejercicio aplicando métodos algorítmicos o mecánicos, pero no entendemos nada de lo que estamos haciendo, en realidad no estamos aprendiendo nada de matemática, nada. Bien, entonces, la continuidad, ¿sí?, se analiza siempre dentro del dominio de definición de una función. Fíjense que, por ejemplo, si yo tengo una función f que está definida desde el intervalo 0,1, intervalo abierto, es decir, no tomo los extremos, hacia los reales. Es decir, pongo de dominio el intervalo 0,1 y de codominio los reales, tal que, ¿no es cierto?, la función f de x sea igual a x. Una función constante. Función de un medio es un medio, función de un tercio. ¿Ah? ¿Qué pasa aquí? Pues que no es continua para 0. Porque 0 no forma parte del dominio de definición, que es algo que yo mismo lo puse, porque a mí se me antoja. Esto es otra cosa que hay que entender. El dominio y el codominio de una función es algo que lo asigno yo. Es decir, puede ser manipulable. Ahora, generalmente cuando uno calcula el dominio de una función, lo que hace es calcular el mayor dominio concebible. Por ejemplo, en la función f de x igual a 1 sobre x, el mayor dominio posible concebible era todos los reales menos el 0, pero yo podría, digamos, también definir esta función de igual manera que acá, es decir, solamente la voy a evaluar en el intervalo 0,1, porque a mí se me antoja, es decir, tomo un subconjunto del dominio general y analizo la continuidad en ese punto, no hay ningún problema. Bueno, esta función de dominio al intervalo 0,1 y dominio R, fíjense que no es una función, digamos, con estas condiciones continua. Por ejemplo, f de 1 no existe, f de 2 tampoco existe, f de 3 tampoco existe. Es decir, evidentemente hay un conjunto infinito de valores por los cuales la función no está definida porque no están dentro de su dominio. Pero claramente lo que se podría muy bien hacer aquí es extender el dominio de definición. Es decir, en vez de poner 0,1 y pongo de que f está definida de R en R, tal que f de x es igual a x. Ahí claramente la función es continua para todo R. La representación gráfica sería una recta que pasa por el origen de coordenadas. Bueno, entonces esta función
no está definida para ninguno de estos puntos, ¿sí? Pero uno puede redefinir la función. Entonces, analizar la continuidad dentro de lo que sería el complemento del dominio de definición de una función es a veces un poco complicada de entender. Pues bien, esta es una idea general de lo que sería la continuidad de funciones para más o menos ir viendo. Nos falta todavía analizar la definición de continuidad a partir de epsilon y delta, que es la definición formal de continuidad. Entonces, para concluir, lo que diré es que hay que tener mucho cuidado con los conceptos. Y cuando veamos la definición rigurosa de continuidad, porque estas, digamos, son condiciones así, vamos a decir, un poco informales para analizar la continuidad, pero la definición rigurosa de continuidad es la que se da con epsilon y delta. Y cuando veamos esa definición vamos a ver que esa intuición de función continua muy típica cuando uno recién se inicia en el estudio del cálculo, a saber, una función es continua si su gráfica puede realizarse sin levantar la punta del lápiz. Habrán escuchado eso, ¿no? Si yo puedo graficar una función f de x, ¿no es cierto? Siempre dentro de lo que sería el análisis de variable real como una variable independiente, es decir, cuya representación gráfica comúnmente son curvas en el plano, porque si tomamos dos variables independientes, ya estaríamos hablando de funciones cuya representación gráfica ya no son necesariamente curvas, sino que son superficies en el espacio tridimensional. Pero bueno, restringiéndonos a una sola variable real, lo que tenemos comúnmente es curvas, ¿no? Y bueno, nos dicen que de forma intuitiva, ¿no? Una función es continua, cuando su gráfica se realiza sin levantar el lápiz, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto sería una función continua, porque para dibujarla yo no levanté la tiza. Si tengo que hacer una cosa como esta, es decir, venir así, levantarme y hacer esto así, y venir así, bueno, ahí digamos, uno dice, bueno, en este punto no sería continuo, aquí tampoco, porque ahí me tuve que levantar la tiza, ¿no? Pero bueno, esa definición vamos a ver que también tiene un problema enorme, como la mayoría de las enseñanzas de los conceptos matemáticos, porque no es verdad que si una función no puede graficarse sin levantar la punta del lápiz, entonces ya no es continua, ¿no? Caso típico, vamos a ver que son las sucesiones. Las sucesiones, por ejemplo, ¿qué dominio de definición tienen? Los números naturales. ¿Qué valor le corresponde a la posición 1, a la posición 2, a la posición 3? Es decir, son números naturales, es decir, las sucesiones que son, digamos, x sub n, ¿no? Están definidas desde los naturales a los números reales, es decir, yo solamente a una sucesión le puedo, a una función de sucesión le puedo insertar valores naturales. Entonces yo no puedo pedir cuál es el valor que toma la sucesión en el punto o en la posición 1/2, 1/3. No tiene sentido, ¿sí? Son posiciones, por lo tanto, números naturales. La representación gráfica de toda sucesión en el plano cartesiano es siempre un conjunto de puntos aislados. Por ejemplo, vamos a suponer la sucesión x sub n igual a 5. Es bien sencillo. Entonces, ¿cuál es la representación gráfica de esta sucesión? Pues muy sencillo. Acá está 5 y bueno, para 1 es 5, para 2 también es 5, para 3 también es 5. Es decir, ¿qué es lo que voy observando? Que la representación gráfica es un conjunto de puntos aislados porque están alineados
de manera horizontal que tienen ordenada 5. Alguien podría decirme, digamos, cómo yo puedo graficar esto como una curva continua. No se puede. Es decir, estos son dos puntos aislados. Sin embargo, con la definición rigurosa de continuidad con epsilon y delta, esta función es continua. Es continua en todos los puntos de su dominio, pero su representación gráfica para nada es una curva. Entonces, ahí se plantea un problema, ¿no? Que tiene su origen por ahí en entender una enseñanza del análisis muy intuitivo. Esto ocurre muchas veces en matemática, es decir, por querer hacer una transposición didáctica, por querer bajar, digamos, al alumno un concepto que es por ahí muy complicado, muy complejo, lo hacemos a costa de perder la rigurosidad de un concepto. Es decir, yo no estoy en contra de que en los primeros estudios de análisis matemático se le dé al alumno esa intuición, porque siempre la enseñanza hay que darla a partir de la intuición de algo, ¿no? Yo mismo lo uso en mis clases, es decir, siempre trato de ser intuitivo, pero tiene que haber un momento en el transcurso del aprender del alumno en el cual el profesor le dé las definiciones rigurosas, le explique esas limitaciones que tenían esas ideas intuitivas que en un primer momento se le tuvo que dar. Es necesario hacer eso, porque si no, lo que va a caer son lo que se denominan obstáculos epistemológicos para aprender un montón de conceptos de límite, de derivada, de integrales, porque, digamos, todo eso tiene sus respuestas en una mala comprensión del concepto de límite. A ver, uno tiene que aprender muy bien lo que es un límite para después pasar a saber lo que es una derivada, lo que es una integral. ¿Por qué? Porque ¿qué es la integral? La integral es un límite. ¿Qué es la derivada? La derivada es un límite. Si ustedes analizan las definiciones van a ver que siempre aparece la palabra de límite. Es decir, veo derivada, aparece en límites. Veo integrales, aparecen límites. Veo, digamos, derivadas parciales, aparecen límites. Entonces, tenés que aprender límites. Es la base de todo el cálculo. Y bueno, cuando no se aprende bien eso, se aprende todo de manera intuitiva o mecanizada. Como vimos aquí, lo que ocurre es que a medida que el alumno va avanzando, va tropezándose con obstáculos de carácter epistemológico. Entonces, la próxima clase vamos a ver esa definición epsilon y delta, lo que significa en un sentido gráfico y también en un sentido analítico.